Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Esto es Revista de Medio Oriente, un espacio en el que con Masha Gabriel siempre tratamos de comentar la información en español de los medios de comunicación sobre Israel. Hola Masha, ¿cómo estás? Muy bien, Jordi, ¿cómo estás? Pues bien, estoy contento por hablar contigo, pero he de reconocer que esta pasada semana ha sido difícil, dura, noticias muy tristes, realmente muy tristes en Israel y bueno, no porque estemos acostumbrados a las noticias tristes en Israel dejan de dolernos y en este caso pues ha habido muchas, quizá muy mediáticas también, como bueno pues el ataque en la marcha del orgullo gay, por ejemplo, ¿no? En Jerusalén, que es un evento muy seguido por mucha gente y entonces ha tenido mucho impacto también, ¿verdad? También el ataque contra esa casa palestina en la que finalmente falleció un bebé, que siempre es terrible, ¿no?, cuando se habla de bebés. Y por supuesto también el ataque a la iglesia conocida popularmente como la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. En fin, una semana muy dura, con muchas noticias y de alguna manera veníamos más a hacer una especie de balance, a tratar de arrojar un poco de luz a las reacciones periodísticas a todas estas noticias. En fin, ¿cómo lo has visto? Bueno, ha sido, como dices, una semana muy dura especialmente porque el terror ha salido de donde no suele salir, o por lo menos de donde no estamos tan acostumbrados. Ha sido en este caso terrorismo perpetrado por judíos, por israelíes judíos, y efectivamente con un grado mediático muy importante, cosa que no está mal. Lo que pasa es que uno no puede dejar de pensar qué ocurre cuando las víctimas son judías, Claro. Porque también eso sucede. Es decir, en este caso hay que lamentar la muerte de una joven adolescente que se estaba manifestando en la marcha del orgullo gay, que estaba disfrutando y falleció. Y luego lo que sí, la muerte del bebé Ali Dawabsha en Duma, cuando unos terroristas tiraron bombas incendiarias en su casa que prendieron y murió en el incendio. Que realmente me llama la atención el artículo en el diario El País de Grossman, que decía que le costaba mucho imaginar quién puede hacer eso, ¿no? Ponerse en la cabeza de esa gente que llegan y que tiran una bomba incendiaria en un sitio donde está durmiendo una familia. Es terrible, es un grado de violencia espantoso. Pero yo quisiera, y sin ningún tipo de matización con respecto a que toda la condena de la ley caiga sobre los culpables, quisiera recordar que en junio hubo 98 bombas incendiarias tiradas por árabes contra israelíes, 50 de ellas en Jerusalén, y en mayo 129 cócteles Molotov. Uh-huh. Es decir, yo creo que la indignación mediática y la indignación social es completamente comprensible en este caso, pero sería bueno que lo tuviéramos en cuenta en los otros casos también. Aquí estamos lamentando la muerte de 2 personas, pero también han muerto judíos en ataques coches, por ejemplo, ya no solamente coches. Recordemos el terrible asesinato de la familia Fogel, que no ocupó ninguna indignación, no tuvo ningún componente, ni mediáticamente tampoco fue importante. Incluso uno de los estudios que teníamos en el Washington Post ocupó un pequeño espacio, muy chiquito, ni siquiera una primera página, creo que era la página 10, tenemos ahí un informe. El caso es que hay una indignación, iba a decir selectiva. Yo creo que tiene que ver también con el hecho de que no estamos acostumbrados a eso. Claro. Y que eso es tremendo. Pero yo quisiera ver más allá del hecho en sí. Me gustaría ver, creo que esta es la parte, honestamente creo que positiva. Es terrible, pero yo creo que hay que sacar algo positivo. Ha habido manifestaciones multitudinarias en Israel en contra de estos atentados. Sí, desde luego la sociedad israelí más se ha puesto en una posición de esta gente, no queremos a esta gente, no estamos de acuerdo con lo que opina esta gente. Pero es que no solamente la sociedad, hacen, claro. Desde el presidente, claro, el primer ministro, obviamente las voces de la oposición, las cabezas de los principales partidos religiosos, los medios religiosos se han manifestado en contra. Esto no es lo que somos. Claro, es unánime, completamente. Unánime. Además ha habido reacción. Obviamente grupos
marginales, en este caso de terrorismo. Que sí que es cierto, o por lo menos lo que le reprochan al primer ministro es no haberle hecho frente a esto antes. Claro. Ok, esto es reprochable, pero sí que parece que le está haciendo frente claramente. Se han puesto medidas muy concretas como la detención administrativa, que es algo que en lo que en general los medios están completamente en desacuerdo. Recordemos que es detener a alguien sin juicio y lo pueden retener durante un tiempo porque dicen que así evitan que se cometan otros ataques mientras están investigando y recuperando pruebas. Es decir, esto puede ser completamente reprochable, pero en cualquier caso esto es lo que van a aplicar ahora a estos terroristas judíos, a miembros de grupos que preocupan especialmente a los servicios de seguridad interior y como tal lo estamos oyendo y lo estamos leyendo. Es decir, la sociedad la sociedad israelí y su gobierno, o sea, la totalidad se ha mostrado completamente horrorizada por esto. Y yo quiero ir más allá. Ha habido una manifestación absoluta de horror ante esta situación y una especie de entonamiento de mea culpa de toda la sociedad judía, como por qué hemos hecho esto, cómo hemos llegado hasta ahí. A mi modo de ver, ya un poquito exagerada, un poquito extremadamente dramatizada. Y me pregunto, Jordi, ¿ocurre lo mismo en el otro lado? No. Pues me temo que no, claro. Pero incluso, Masha, si me permites, dime si estoy equivocado, la sensación que tiene uno también es que parece que ahora también a los medios les va a interesar mucho analizar quiénes son estos grupos radicales judíos, cómo se forman, cuál es su ideología, y sin embargo nosotros siempre echamos de menos análisis sobre lo que es Hamás, que evidentemente es un grupo totalmente radical, ¿no? Y no solo Hamás, Jordi, y no solamente Hamás, porque bueno, Hamás sí, un grupo terrorista que domina con mano de hierro Gaza, etcétera. Pero ¿qué ocurre con el presidente palestino, el Exacto. moderado? El moderado, ¿eh? El moderado tardó 3 días o 4 días para condenar el ataque terrorista donde secuestraron y asesinaron a 3 judíos, ¿recuerdas? Sí, sí, Y, como para no recordarlo. y la condena es de los hechos. Y siempre se pone en perspectiva diciendo que, bueno, como que si esto sucede está mal, pero hay que entender que la ocupación se condena a la violencia que llega de cualquier lado, no se condena concretamente. Recordemos que muchos terroristas palestinos tienen sus nombres dados a calles, los mártires. Hay una especie de canto a la martirología. Sí, sí, Y en sí. ese caso, esto es lo que creo que habría que también plantear. No deja y quiero aclarar que poner esto sobre la mesa, poner el hecho de que la sociedad palestina festeja las muertes de los judíos, ponerlo sobre la mesa no significa quitarle ninguna importancia ni ninguna seriedad a la amenaza de los terroristas judíos. Claro, No no. significa para nada eso. Lo que significa es poner en relieve a las sociedades en sí, que eso es lo que echamos en medio Claro. de menos en los medios. Háblenos de la sociedad de verdad, no nos hablen de 4 ONGs, no nos hablen de que 2 soldados o 20 soldados israelíes dicen que Israel es malo y nos hablen, no, háblenos de la sociedad de verdad, de cómo reacciona ante la violencia, de qué es lo que está sucediendo en estas situaciones. Claro, la sensación es que se pone de relieve más que nunca eso que siempre hablamos, Masha, que es el doble rasero, ¿no? De una doble vara de medir, digamos, en este caso, un terrorismo judío, un terrorismo palestino. Sí, pero insisto, parecía en un momento dado que Israel es el único país donde no puede haber psicópatas asesinos. Ya, sí, ¿Qué también los ocurre? hay. Ok, el tema no es que haya psicópatas asesinos, el tema no es que haya una serie de enfermos mentales que consideran que tienen derecho a imponer a sangre y fuego su visión de la vida. Ese no es el problema. El problema es cómo reacciona la sociedad mayoritariamente. ¿Está la sociedad educada para odiar? ¿Se la está indoctrinando en el odio o se la está indoctrinando en una serie de derechos humanos y de valores? Visto la reacción de la sociedad israelí, creo que estamos hablando de una sociedad con todos los defectos medianamente sana. Y Desde no luego. podemos decir lo otro, lamentablemente, de la otra sociedad.
En fin, así que esto es la cobertura de estos hechos, pues es lo que nos ha dejado Masha. Luego había un tema recurrente también y que además desde hace tiempo viene siendo un lugar, digamos, candente, con muchos problemas, que es el Monte del Templo, ¿no, Masha? Sí, quiero mencionar el Monte del Templo porque estamos viendo medios de comunicación que nos dejan bien claro que es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Sí, después de la Meca y Medina, ¿no? En Arabia Saudita. Efectivamente. Sin Y es un embargo, sitio importante para los judíos. O histórico, he leído. Sí, efectivamente es histórico. histórico importante. Es el lugar más sagrado para el judaísmo. Entonces, si vamos a entrar en el ranking de que es el tercero para el Islam, ¿por qué no ponemos que es el primero para el judaísmo? ¿Por qué no explicamos el valor que tiene el Monte del Templo dentro del judaísmo? Si no lo hacemos, no hay manera de entender absolutamente nada. Eso es recurrente ya, nuestra denuncia en ese tema es casi como el tema de Jerusalén y Tel Aviv, la capital de Israel no es Tel Aviv, chicos. Lo decimos ya así, Sí, Masha, porque ya no sabemos cómo decirlo. Así que, bueno, Masha, pues veremos qué pasa la próxima semana. Estaremos pendientes, como siempre, de tu análisis y, bueno, de ver cómo se portan los medios de comunicación. Les exigimos que sean grandes, como ellos mismos quieren ser, y por tanto la grandeza la van a conseguir investigando, dándonos buenas noticias, buena información, no porque sea buena en sí, sino porque esté bien investigada y bueno, tenga fundamento, ¿no? Así que nada, Masha, te damos las gracias como siempre y esperamos contar contigo la semana que viene. un abrazo muy fuerte, Jordi.